Que Dios los bendiga a todos. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en San Juan capítulo 15. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 15. Dice el verso 1, vamos a leer hasta el 17, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estaréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera, como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mi palabra estuviera en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y sea así mis discípulos. Como el Padre me amó también, yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardares mis mandamientos, estaré en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esta porción que hemos leído, necesitamos que Dios nos dé algo que nosotros tal vez no hemos entendido, y esto está en la oración. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo y en la tierra, Padre que estás en todo lugar, que tu nombre sea manifestado, Señor, por tu palabra, Señor, que se ha leído, Señor, en esta hora, Padre eterno. Cuánta necesidad hay. Muchos no han entendido lo que es el Evangelio. Algunos no han entendido, Señor, los tiempos en que estamos viviendo, Señor. En tu nombre pedimos que seas tú, Dios mío, que puedas obrar en cada vida, en cada corazón, Señor. Que este fruto, Señor, sea de mucha bendición. Aquellos que puedan, Señor, aprovechar el tiempo escuchando la palabra,
aquellos que puedan, Señor, tener ese momento de meditación, Señor, sobre tu palabra que hemos leído. Este mensaje, Señor, sea de gran bendición para cada vida. En tu nombre, Señor, aquel que esté enfermo, aquel que está pasando dificultades grandes, aquel que está clamando, Señor, en tu nombre pedimos por él. Dios Todopoderoso, aquel que no tiene cómo salir de sus problemas, Señor, en tu nombre. Clamamos a ti, Señor, para que todas las cosas sean resueltas, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Y si permanecemos, Señor, como dice tu palabra, la oración se va a escuchar. La oración, Señor, se va a poder, Señor, analizar. Dios poderoso, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Así dice tu palabra. Clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Tu palabra nos da, Señor, el camino hacia la vida eterna. Señor Dios Todopoderoso, el mundo ya no quiere escuchar tu palabra. El mundo ya está, Señor, está metido, Señor, en problemas serios, porque ha rechazado tu palabra, Señor. Pero en este momento, Señor, te pido, Padre eterno, que llegue tu palabra a aquel necesitado, aquel que verdaderamente la necesita, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias y honras te damos, Señor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos a todos los países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y los demás países, Señor, te pedimos las situaciones que están pasando, Señor, en tu nombre, Padre bendito, por cada gobierno, Señor, clamamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hemos leído aquí, según San Juan, capítulo 15, San Juan, uno de los apóstoles del Señor, porque no hay 4 evangelios, sino que hay 4 escritores que escribieron el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es uno, no está dividido en partes. El Evangelio de Juan, de Mateo, no, es un solo Evangelio. ¿Ya? La Biblia nos enseña a nosotros educadamente cómo poder interpretarla, cómo poder que la palabra de Dios ella misma se interpreta, y tenemos que escudriñar el Antiguo Testamento para poder comprender algunas palabras que encontramos, como aquí en el capítulo 15 dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El mensaje prácticamente es una vida de abundancia. Una vida de abundancia que el cristiano debe de tener. Nosotros como cristianos somos peregrinos en este mundo. Como cristianos que somos, que hemos creído en Cristo, la vida de nosotros no pertenece a este mundo. Estamos viviendo en la carne, como Jesús lo hizo. Nosotros estamos viviendo en la carne, esperando la redención. Entonces, los consejos, tanto material como espiritual, la palabra de Dios nos enseña a vivir en una vida material y nos enseña a poder vivir en una vida espiritual. El Señor Jesús está poniendo ahí a los discípulos y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, aquí vemos cómo Jesús, él está
diciendo que él depende de su padre. Porque si como el padre, que es el labrador, si no va a labrar la tierra, no va a haber fruto. ¿Ya? El labrador lo que hace es limpiar la tierra para sembrar. ¿Qué es lo que va a sembrar? Manzanas, va a sembrar elotes. Pero aquí en este se refiere a la vid. Y le está hablando al pueblo judío y le está haciendo recordar, como en Isaías capítulo 5, tenía mi amado una viña. Entonces, Isaías le habló, o sea, Dios habló por medio de Isaías al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo anduvo por el desierto para sacar qué es lo que el pueblo de Israel, las decisiones que él podía tomar. Si verdaderamente creía en Dios, si verdaderamente entendía que Israel era el pueblo de Dios, entonces ellos, cuando salió del pueblo de Egipto y anduvo por el desierto, los llevaba a una tierra prometida. Esa tierra que el Señor le estaba prometiendo al pueblo de Israel, ellos ya no iban a ir a trabajar, a quitar piedras, sino que ya los terrenos ya estaban listos, porque había vivido otra clase de gente, como los gentiles, que habían vivido, se habían apoderado de la tierra, y ellos habían limpiado, porque Dios los había permitido de que ellos trabajaran la tierra, ya tenían todo listo, solo de ir a sembrar. Y el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, les repartieron la tierra, y el trabajo del pueblo de Israel eran los viñedos, las viñas, donde cosechaban la uva, donde cosechaban. ¿Por qué? Porque de ahí sacaban, de la uva pueden sacar muchas cosas, medicina, pueden sacar todo lo que puede servir para la vida. Entonces, el Señor le está hablando al pueblo de Israel de nuevo, cuando Él le dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la raíz que el hombre puede tener, o sea, que es Cristo. Y entonces es el Padre y Cristo, ¿ya? Y después dice, le hace saber, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. O sea, se estaba refiriendo al Señor Jesús. Hay palabras que el Señor dijo, sin mí, dice, nada podéis hacer. Sin Cristo, nada podemos hacer. Nosotros nos alimentamos espiritualmente por medio de Jesucristo, espiritualmente y materialmente. Entonces, el Señor les está hablando, ¿verdad? Porque les menciona en el versículo 3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos quita
todo aquello que nosotros hemos aprendido en el mundo. Cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios nos quita todas aquellos caracteres que se han adquirido dentro de la vida humana en el mundo. Porque Él está diciendo a los discípulos, ya vosotros sois, dice, limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. O sea que el Señor les hablaba mucho a sus discípulos. Les enseñaba. ¿Por qué? Él era el maestro. Y Jesús es el maestro. Y es el que nos enseña a nosotros cómo poder vivir una vida delante de Dios. Y Él está diciendo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid. Así ni vosotros si no estuvieres en mí. O sea, ninguno de nosotros podemos vivir sin Cristo. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón, las personas que vagan por el mundo, sin Dios, dice, y sin consuelo, esas personas son como el pámpano, que no tiene fruto. Entonces, el carácter de la vida cristiana se desarrolla cuando el creyente permanece en Cristo. Fíjese bien, o sea, hay una diferencia. La diferencia es que como cristianos que somos, ya somos muy diferentes al mundo. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, en todo. Entonces, por eso dice que el carácter de la vida cristiana se desarrolla. O sea, tiene un desarrollo cuando el creyente permanece en Cristo. Porque hay personas que son cristianas, pero no permanecen en Cristo. Y esas personas tienen un carácter que cuesta luchar con ese carácter. Su forma de actuar, su forma de ser, son muy diferentes, no están apegados a la vida cristiana. Entonces, el Señor está diciendo que nosotros debemos de permanecer en Cristo y que Él va a permanecer en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos del árbol. Somos como ramas. Si somos como ramas, tenemos que dar ese fruto. Y eso es lo que el Señor está pidiendo. Estad en mí, dice, y yo en vosotros. ¿Ya? Pone un ejemplo de la vid. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo. Nadie, jamás. Ninguno puede llevar fruto de sí mismo. Es ahí cuando se ven los errores de muchos. Si yo hice esto, fue por mi propio. Hay personas que tienen sus casas bonitas, sus residencias, tienen sus terrenos grandísimos y dicen, esto a mí me cuesta porque yo lo he trabajado y Entonces, es pura mentira. ¿Ya? Cierto que han trabajado, pero en primer lugar es porque Dios los ha ayudado. Porque Dios los ha ayudado, tienen lo que tienen, porque Dios los ha ayudado. Y si no le dan la gloria a Dios, eso se va a secar y va a ser echado al fuego, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, que la palabra del Señor
va entrando en nuestras vidas, poco a poco va entrando. Ahora le está mostrando que Él es la vid, ¿verdad? Y le está comparando que vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. O sea, sin Cristo nadie puede hacer nada. ¿Ya? Usted ve los grandes ricos que tienen millones y millones, pero ellos, ¿para qué? ¿Verdad? Las riquezas que ellos tienen, todo es de Dios. Ellos no tienen nada, ¿verdad? Ellos se han apoderado. Entonces, eso es lo que Dios hace una demanda, que debemos de permanecer, dice, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera y nos está diciendo que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es la que nos limpia. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos fruto. Una persona que no lee la palabra de Dios, una persona que no escucha la palabra de Dios, una persona que no vive la palabra de Dios, entonces no es limpiada, sino que tiene que ser una persona que escuche la palabra de Dios. Entonces, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros el pámpano. El que está en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo podemos nosotros llevar ese fruto? Ese fruto que nos pide, ¿verdad? Y dice, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid, dice, todo lo que quisierais y os será hecho. Fíjense bien, hasta dónde llega el Señor de darnos esa confianza. Hasta dónde llega el Señor de darnos de que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Verdad? Que nos acerquemos a Él. Porque si estuvieras en mí, dice, y mis palabras, dice, estuvieran en vosotros, ¿verdad? Pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así mis discípulos. O sea, para ser discípulos del Señor dice que debemos de tener fruto. En primer lugar, el fruto de arrepentimiento. ¿Ya? Un fruto que el cristiano debe de tener es el nuevo nacimiento. ¿Ya? Una persona que ha nacido de nuevo, todas las cosas para él son diferentes. Cuando una persona nace, ya no hace lo que hacía cuando estaba en el mundo. Las cosas que hacía en el mundo ya no las hace porque ya su vida es muy diferente. ¿Por qué? Porque está viviendo la palabra. Porque está cumpliendo la palabra. Ya no es el mismo que se iba a meterse a lugares donde el mundo está metido. Él es apartado del mundo. ¿Por qué? Porque está viviendo la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sea así mis discípulos. Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra. Como discípulos del Señor tenemos que predicar la palabra
para que aquel que quiera escuchar la palabra de Dios, aquel que quiera nacer de nuevo, va a nacer de nuevo. Aquel que quiera vivir la palabra, aquel que quiera salvar su alma por medio de la palabra, entonces tenemos que predicar la palabra. No tenemos que quedarnos callados. Y eso es lo que pasa, que mucho nos cuesta. Nos cuesta, ¿por qué? Porque no ponemos de nuestra parte de predicar la palabra. Ahora hay más fácil para poder predicar la palabra. Está todo más fácil, ¿verdad? Entonces el enemigo quiso detener a la iglesia, y la iglesia nunca nadie la va a poder detener, porque nosotros somos pámpanos y llevamos fruto, y ese fruto, ¿verdad? Ese fruto, él dice que el Padre se alegra y se goza cuando ve al cristiano dando fruto, ¿verdad? Un fruto como el Señor lo hizo. Y una de las cosas que el Señor menciona en primer lugar, que Él es la vid verdadera, que el Padre es el labrador y que nosotros somos los pámpanos y que somos limpiados para que llevemos mucho fruto. Esas son del versículo 1 al 8 encontramos eso. Más adelante, que Dios dice que nos da la oportunidad, que todo lo que pidiéramos el Señor lo va a dar, ¿verdad? Pero no es fácil pedirle a Dios, decirle que nosotros queremos tal cosa y nunca la tenemos. ¿Por qué? Porque no se vive la palabra como se debía de vivir. Ahí es donde mucho hay una muralla ahí, ¿verdad? Pero en el verso 10 dice: si guardares mis mandamientos, estaréis, dice, en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. O sea, está mencionando del amor, ¿verdad? Muchos conocen el amor, traducen el amor a lo carnal. El amor verdadero viene de Dios. El amor verdadero aquí lo menciona. El Señor lo menciona más adelante, ¿verdad? Que uno de los mandamientos dice: si guardares mis mandamientos, ¿verdad? Y uno de los mandamientos es el amor. Así como dice más adelante, mire, nadie tiene mayor amor que que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Eh? Nadie tiene mayor, ¿verdad?, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando, ¿verdad? Somos amigos de Dios. Si hacemos las cosas que Dios manda, vamos a ser amigos de Dios. Teniendo ese amor, dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Un mandamiento que el Señor da, que los améis los unos a los otros. Y es ahí donde muchos no se quedan. Ese es el verdadero amor, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, ¿verdad? Lo que estaba diciendo,
Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. A los discípulos le estaba diciendo que eran sus amigos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les estaba enseñando, les estaba diciendo los misterios del reino, ¿ya? Que el reino de Dios no era como ellos lo pensaban, que el reino de Dios no era como al principio, que eran de matar al enemigo, de destruir al enemigo. Ahora no era de matar al enemigo, sino que de demostrarle amor al enemigo. ¿Ya? Si tu enemigo te pide algo de comer, dice, dárselo. Lo que pidiera tu enemigo, dárselo. Entonces, ya es bien diferente en la situación que el Señor está demandando ahí, que debe haber ese amor. Y como amigos que somos del Señor, dice, vosotros sois mis amigos si hiciere las cosas que yo os mando. ¿Verdad? Entonces, ¿hacemos las cosas que Dios nos manda o no las hacemos? ¿Verdad? Entonces, muchos han hecho las cosas diferentes, no como Dios, como la palabra de Dios manda, sino que como ellos han querido hacer las cosas. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notoria. Fíjense bien, todas las cosas que el Padre le dijo, el Señor se las dijo a sus discípulos. Y le estaba mostrando el amor, que Él iba a poner su vida en la cruz del Calvario, iba a ser crucificado, iba a poner su vida al Señor Jesús por todos nosotros. El Señor puso en la cruz del Calvario, ahí puso su vida, para que nosotros tuviéramos una vida mejor, para que nosotros entendiéramos mejor las cosas. Y en el verso 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. O sea, que el Señor nos ha elegido a nosotros. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya nosotros estamos elegidos para la salvación. Pero la salvación se obtiene por medio del arrepentimiento en Cristo, por medio del perdón de pecados, porque es el Señor quien perdona todos nuestros pecados. Él es quien perdona. Entonces, practicar el amor como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y eso es lo que el Señor Jesús está mostrando. Le está hablando de que Él iba a poner su vida por toda la humanidad. Y algunos no han entendido eso, porque no viven conforme a la palabra de Dios. Viven en el mundo, hacen las cosas del mundo, creen en Dios y dicen que son cristianos, pero el fruto que tiene no es un fruto verdadero de cristiano. No es un fruto de cristiano. Y ahí es donde ellos cometen ese gran error. ¿Ya? ¿Por cuánto dice no eres frío?
ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Entonces, el Señor quiere que verdaderamente nosotros no seamos tibios, ¿verdad? Somos calientes o fríos. Entonces, eso es lo que la palabra nos enseña, que Él nos eligió a nosotros. No somos nosotros que hemos elegido a... No, yo soy cristiano porque yo fui a pedirle perdón. No, es que el Espíritu de Dios nos tocó. El Espíritu de Dios nos llevó. Estos mandos dice que os améis los unos a los otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Verdad? O sea, que algunos no sienten no sienten gozo en su vida. ¿Ve? Dice que el Padre siente gozo cuando ve que el cristiano tiene fruto. ¿Ve? Nosotros sentimos gozo en medio de las tribulaciones, ¿por qué? Pues que es algo propio de que nosotros podemos sentirnos gozos, ese gozo, esa alegría, que Dios está con nosotros y que Dios nunca los va a abandonar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Pero si nosotros permanecemos en Él, entonces Él va a ser fiel. Si permanecemos en Él, Él va a ser fiel con nosotros. Fíjense que un gozo completo es algo personal a través de las dificultades. Es un gozo personal. A través, dice, de las dificultades. Un gozo, sentir ese gozo. Cuando uno va a la casa de oración, sentir ese gozo. Que uno no va a la casa de oración, que uno no va a reunirse con la iglesia, nomás solo por reunirse, sino que debe de haber un gozo, una alegría, que uno va a ir a cantarle al Señor, va a ir a adorar a Dios, que uno va a escuchar su palabra. Hay cosas que uno hace y la palabra nos dice, el mensaje, Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice las cosas que no están bien, las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, si no guardamos los mandamientos de Dios, no tendremos ese fruto. Si no se guarda los mandamientos, no va a haber fruto. Porque algunos que han dejado su hogar, han dejado su familia, ¿ve? Y son cristianos. Entonces, el gozo del cristiano es vivir junto con la familia, estar con su esposa. Muchos han dejado sus esposas, no por el amor, sino lo han dejado por amor al dinero. No por el amor a Dios, sino que por el amor al dinero. Han dejado a sus esposas. Y el enemigo les cae encima y les pone otra esposa. Y es ahí cuando el fruto, no hay un verdadero fruto, no hay un verdadero arrepentimiento, no hay que Dios no están en la vida. Y eso es lo que nosotros debemos de saber y entender, ¿verdad? Dice que el Señor les dice a los discípulos
que los envía, dice, como ovejas en medio de lobos. ¿Ven? Y en Mateo 10, en medio de lobos. Y les da un consejo que dice que tienen que ser prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Eso es lo que el consejo de que Dios nos da. El Señor Jesucristo lo dio a los discípulos, que los enviaba, dice, en medio de los lobos, ¿ya? Entonces, ser sencillos, ser prudentes. Ser prudentes, dice, como la serpiente. Cuando dice que somos bienaventurados cuando los aborrecen. Somos bienaventurados cuando alguien nos aborrece, ¿verdad? Entonces, algunos se pelean. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Cristo. No lo tienen. Se pelean. ¿Ve? No aman a su prójimo. Se sienten mal cuando alguien los aborrece. Alguien no los toma en cuenta. Dice, no, dice, yo ya no voy a esa iglesia. No voy yo. Ahí ni lo aman a uno. No lo quieren a uno. Si no es eso. Si verdaderamente ha creído en Cristo. O sea, que somos nosotros los que tenemos que dar amor. ¿Ve? Dar amor a las personas, no que las personas nos amen, sino que nosotros tenemos que dar amor. No da amor, nomás quiere que lo amen. ¿Verdad? Ya no es un niño. Los niños hay que amarlos, hay que chinearlos, hay que darles leche, hay que bañarlos. Pero ya un cristiano ya de años, ¿cómo se va a hacer eso? Ya no se puede, ¿verdad? Ellos tienen que si están en Cristo, como el Señor dice, vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? Si el pámpano está en el árbol, en la vid, entonces dice, y es limpiado por la palabra de Dios, dice que va a llevar mucho fruto. Él no va a esperar que lo amen, Él va a amar. Y eso es lo que cuando Dios corrige y muchos no aceptan la corrección que Dios da, entonces cuando no la aceptan es que no son hijos, no son hijos. Dice que son bastardos. Entonces, ahí en Hebreos capítulo 10, 12, los versículos del 3 al... O sea, Dios corrige a sus hijos. Si Dios te corrige, dale glorias y honras a Dios. ¿Por qué? Porque estás en la vid. Entonces, pero si no dejas que Dios te corrija, entonces no eres hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? Lo que dice ahí Santiago. ¿Qué dice Santiago? Vamos a leer Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 18. ¿Qué dice? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ve? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No es que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjese bien. O sea, el amor, ¿verdad? El amor a Dios, la fe, es una de las partes importantes que nosotros debemos de tener. Fe, amor, creer a Dios. Las obras se hacen por amor, ¿verdad? Entonces, Abraham, Dios le pidió a su hijo. Él amaba a su hijo, lo amaba. Pero él creyó a Dios y tuvo fe que Dios era perfecto, que Dios no era un corrupto, que Dios era un perfecto. En Dios hay justicia. Dios dice que todas las cosas son para bien, no son para mal. Cuando nosotros estamos apegados a la palabra de Dios, estamos apegados a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, entonces todas las cosas son para bien. Entonces debemos de entender, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, que nuestro Padre es el labrador, Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos y que nos alimentamos de su palabra. Y que la palabra nos limpia para que nosotros demos fruto verdaderamente, el fruto que Dios quiere y su Padre se goza por ese fruto que hacemos, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga. Hemos predicado esta palabra. Yo sé que algo va a entender ustedes lo que se ha predicado, ¿verdad? Hemos dicho cosas verdaderas, cosas que la palabra nos da a cada uno. Así que el Señor bendiga a cada uno. La paz de Cristo sea con todos vosotros.